Muy bien, muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de esta base. Vamos a continuar con la segunda parte de esta base, entonces yo aquí voy a tejer, voy a empezar la vuelta número 10, ¿verdad? Entonces para empezar la vuelta número 10 yo voy a hacer lo siguiente. Aquí sigo tejiendo normal con negro, ¿cierto? Y recuerden, vamos a hacer otro aumento nuevamente, vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta pasada, o sea, en la vuelta 9. Vamos a hacer un aumento acá, otro aumento dentro de esta parte del negro, uno acá, luego otro acá y así. Y estos puntos en color crema los vamos a tejer exactamente iguales, listo. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hago un aumento. Entonces voy a hacer el aumento, ahí está, dos puntos en un mismo espacio, tratando de que sea bien centradito. Luego sigo tejiendo hasta encontrarme con el color crema. Entonces, una vez que estemos ahí, paro. Recuerden el orden de los hilos, muy importante. Entonces ahora hago con el crema, ¿cierto? Entonces agarro el crema desde abajo y cierro este puntito precisamente con el crema y hago un punto crema encima de este. Suelto el crema, agarro el negro, bien pegadito acá. Es más, vamos a hacer un cambio, no, vamos a hacer lo siguiente. En vez de uno vamos a hacer dos puntos, ¿cierto? O sea, el aumento está normal. El aumento continúa de la misma manera, pero en vez de un punto vamos a hacer dos. A este lado, miren. Yo voy a hacer un diseñito acá. Entonces, dos puntos antes de llegar al crema, paro, agarro el color precisamente el crema, desde abajo, miren que yo lo agarro desde abajo, para evitar que los hilos se me enreden, ¿verdad? Entonces hago dos puntos crema, uno y dos. Ahora encima del primer crema, pues no voy a tejer crema, suelto el crema, agarro el negro, ¿verdad? Como hagamos dos puntitos y hacemos dentro de esos, miren, entonces encima del primer crema un negro, otro y justo en el tercer punto o espacio voy a hacer un aumento, ¿verdad? Voy a tejer el aumento, ahí está. Termino con dos puntos negros, uno y otro encima del crema, ¿verdad? Así. Nuevamente suelto, agarro el crema desde abajo, recomendación para que el hilo no se me enrede, los hilos, cierro, ajustamos un poquito esto y vamos aplanando nuestra base. Y ahora vamos a hacer dos puntos crema, ¿verdad? Uno y al otro lado, o sea en el siguiente punto o espacio, otro. Vuelvo y suelto el crema, lo dejo en su posición. Recuerden la posición de los hilos negro, beige y crema, ¿verdad? Asimismo debo mantener el orden hasta el final para evitar que los hilos se me enrollen o se entorchen entre ellos. Seguimos tejiendo normal con el negro, miren. Y justo en el centro, en lo posible, o sea, ahí, voy a tejer el aumento 1 y hago otro punto en el mismo lugar, ¿verdad? Un solo aumento, ahí está. Entonces así vamos formando el diseño de nuestra base. Entonces, llegando dos puntos antes de llegar al crema, dos puntos antes de llegar al crema, repito, o sea, ahí paramos, ¿cierto? Dos puntos antes de llegar a este crema paramos. ¿Por qué? Porque voy a hacer cambio de color, entonces agarro el crema desde abajo, cierro este punto con crema y realizo mis dos puntadas, ¿verdad? Uno y dos. Nuevamente suelto el crema, entonces encima agarro el negro para hacer cambio de color. Y justo ahí en la parte del crema hago un punto negro y sigo tejiendo hasta el centro, 2. Y en el tercer punto o espacio, o sea, ahí en la parte central, donde están los negros, los puntos negros, hacemos el aumento. O sea, dos puntos en un mismo espacio, ¿verdad? Sigo tejiendo. El crema también lo tejo ahí, con negro. Reviso que los hilos no se me vean, jalo un poquito si es necesario. Suelto el negro manteniendo la posición, miren que él no cambia. Y ahora el crema
lo vamos a agarrar desde abajo, ¿verdad? Para evitar que el hilo se me enrede. Miren, ahí está, cambio de color. Entonces ahí hago un punto en crema y en el siguiente punto o espacio otro punto en color crema. Suelto el crema, agarro el negro desde abajo, recuerden. Y cerramos. Y vamos aplanando, por supuesto, nuestra base. Miren cómo va quedando el diseño de hermoso, ¿verdad? Va quedando muy bonito. Ahora simplemente seguimos con negro y recuerden el aumentico acá en la parte central. Un solo aumento. Justo ahí hago 2 puntos en ese espacio 1 y 2. Continúo 2 puntos hasta llegar 2 puntos antes del crema. O sea, ahí. Entonces dejamos abierto el negro, agarramos el crema desde abajo, lo levantamos, lo alzamos y hacemos un punto y otro punto. Dejo el crema acá, agarro el negro y tejemos 1, 2 puntos normales sin aumento y en el tercer punto o espacio en este voy a tejer el aumento. Aumento, tejemos 1, 2, o sea, uno acá y uno encima del crema, suelto el crema, suelto el negro, agarro el crema desde abajo y este punto lo cerramos así. Vamos aplanando, revisamos que los hilos no se nos vean por el revés. Estamos en la vuelta número 10, recuerden. Y tejemos 2 puntos cremas a este lado, 1 y 2. Suelto nuevamente el crema, agarro el negro desde abajo. Y seguimos con el crema, con el negro, perdón, hasta la mitad. Ahí, justo hasta ahí. Entonces ahí hago el aumento. Dos puntos antes de llegar al crema de la vuelta anterior, miren, 2 puntos, paramos porque voy a hacer cambio de color. Suelto el negro, agarro el crema desde abajo para evitar que los hilos se me enreden y hacemos 2 punticos normales, uno en este punto y otro en este otro punto, ¿verdad? Suelto el crema, agarro el negro, no estoy manejando patrones, repito, no estoy manejando patrones para la base. Mis bases siempre son así, sin patrones. Entonces espero les guste mucho. Yo no manejo esos patrones porque muchas veces digo que esos patrones, si yo sigo esos patrones, la mochila se me va a encocar, ¿verdad? Porque hay unos patrones que dicen, empieza con 8 puntos, vuelta número 2, 16, vuelta número 3, 24, vuelta número 4, 32, vuelta número 5, 40 y así. Y yo siento que siguiendo ese patrón, el diseño se me va a encocar. Sale la figura, pero el diseño queda encocado, ¿verdad? Entonces yo por eso no me guío de esos patrones. Luego voy a hacer lo siguiente. Sigo tejiendo acá. Voy a seguir tejiendo hasta, miren, 2 puntos y en el tercero el aumento. 1 y 2. Nuevamente sigo tejiendo un punto acá. Luego otro encima del crema. Soltamos el negro, agarramos el crema desde abajo. Ya saben que por qué razón lo hago, ¿verdad? Para evitar que los hilos se me enreden, ¿verdad? Y hago un punto crema a este lado y otro punto crema a este lado. Recuerden, no lo estamos haciendo encima del crema de la vuelta anterior, sino un punto antes y aquí un punto después. Para que no crean que lo estoy tejiendo sobre el... ¿cómo se dice? Sobre el punto crema, no. Como va quedando el diseño, suelto el crema. Traten de que quede en la posición, recuerden, en la posición. Para que no se nos vaya a enredar.
Repito, para que no se nos vaya a enredar el hilo. Negro, beige y crema. Ok, estamos ahí en los dos puntos, ¿verdad? Entonces agarro el negro, nuevamente. Cierro este puntico con negro. Recuerden ir aplanando su base para que no se les vaya a encocar su base. Entonces aquí tejemos 1, 2 y ahí en la parte central, miren, encima de este punto hago el aumento. Es decir, 2 puntos en ese mismo lugar. Ahí está. Y sigo tejiendo 2 puntos, parando 2 puntos antes de llegar al crema. Vuelvo y hago exactamente lo mismo que he venido trabajando durante toda la ronda número 10. ¿Va? Cerramos ahí con crema. Aquí hago mis 2 puntos, 1 y 2. Después vuelvo y suelto el crema, agarro el negro y hacemos, miren, seguimos tejiendo 1, 2 puntos y en el tercer punto o espacio tejemos el aumento, ahí, 1 y 2. Seguimos trabajando hasta llegar hasta el punto crema. Reviso, miren, esto no puede quedar así porque estos hilos, esos son nuditos. Miren, esta línea que ustedes ven acá no puede quedar, independientemente que sea un pitico, no sea mucho. De todas formas, cuiden esos detalles desde el comienzo, ¿verdad? Agarro el crema. Uno y 2. Suelto el crema, agarro el negro. Y tejemos, miren, con negro, ¿verdad? Entonces, esto que hemos repetido en todas, durante esta partecita lo vamos a repetir hasta el final, ¿verdad? La misma sección, recuerden los aumentos acá. Un aumento acá, otro dentro de esta figura, uno solo, otro acá y así. Voy a repetirlo exactamente igual hasta el final. Vengo entonces con ustedes para seguir a la vuelta número o pasar a la vuelta número 11. Regreso entonces con ustedes. Bueno, todavía no he terminado la ronda número 10, pero les voy a recordar aquí en esta sección cómo se hace, cómo se trabaja la ronda número 10. Entonces, parando 2 puntos antes del crema, recuerden, tejemos, agarramos, soltamos el negro, agarramos el crema y tejemos 2 puntos acá, uno en este punto o espacio y el otro en el siguiente, ¿verdad? Pero no estamos tejiendo encima del crema con el mismo color, ¿cierto? Sino que estamos haciendo cambio de color. Estamos tejiendo con negro, entonces suelto el crema, agarro el negro y hago esto, miren. Uno, o sea, ahí tejí con negro sobre el punto crema. Hago 2 puntos normales y en el tercero, o sea, aquí hago el aumento o crecido, es decir, tejo 2 puntos ahí mismo. Luego sigo tejiendo con el negro 1 y 2 puntos. Ahí terminamos. Sobre el crema vuelvo y suelto el negro, agarro el crema desde abajo y hago 2 puntos, ¿verdad? 1 y en el siguiente otro. Vuelvo y suelto el crema, agarro el negro y entonces seguimos trabajando acá, miren, con el color negro. Hasta, tejemos 2 puntos hasta el centro, ¿verdad? Entonces en el tercero otro aumento, 1 y 2, ¿verdad? Tenemos el aumento y así vamos a repetir hasta el final, ¿verdad? Entonces seguimos tejiendo 2 puntos antes, paramos del crema, tejemos 2 puntos cremas, tejemos ahora con negro, hacemos el aumento dentro de esta figurita y también ahí en el centro, encima del triángulo, hacemos otro aumento. Y esto se repite en cada una de las secciones de color negro, un solo aumento hasta el final. ¿Listo? Vengo entonces con ustedes.
Bien, vamos llegando al final entonces de la vuelta número 10. ¿Cierto? Entonces aquí hicimos el aumento, recuerden, seguimos tejiendo 2 puntos, uno acá y otro encima del crema. Realizamos cambio de color, siempre agarrando los hilos desde abajo, para evitar que el tejido o los hilos se me enreden, ¿verdad? Es un tip que les doy. Entonces hacemos 2 puntos en crema, vuelvo y suelto el crema, agarro el negro desde abajo y seguimos tejiendo, ¿verdad? 1, 2 y en el tercero el aumento. Aumento con negro, miren, 2 puntos ahí mismo. Seguimos tejiendo. 1, 2 puntos normales con color negro, jalamos un poquito el cordón y vamos aplanando nuestra base, ¿cierto? Ya debe quedar planita. No se debe encocar acá, ni no, todo debe quedar planito. Miren que ya queda planita. Esa es la gracia de la base. Agarro entonces ahora el crema desde abajo y vamos a tejer el aumento, ¿verdad? Perdón, los 2 puntos, uno y en el siguiente punto otro. Eso no es un aumento, solamente tejemos 2 puntos. Soltamos, dejando en su posición, obviamente en la tercera posición, el hilo crema. Y ahora sí, miren, cierro con negro, tejo los puntos negros de acá. 1, 2 y en el tercer punto o espacio el aumento, ¿verdad? Aumento. Bueno, aquí va el aumento. Aumento, sigo tejiendo con negro sobre el crema otro. Cambiamos de color a crema. Este punto lo cerramos con este color. Recuerden jalar un poquito y aplanar, ¿verdad? Que la base se mantenga así, planita. Bien, entonces aquí terminamos con 2 puntos en color crema y hemos terminado en la ronda número 10. Para empezar la vuelta número 11. Entonces vamos a empezar, miren, ¿qué voy a hacer yo en esta ronda? Voy a poner, bueno, ok, vamos a hacer otra ronda, entonces cierro con negro. Y aquí hacemos, miren, seguimos tejiendo normal. Entonces justo aquí más o menos hago un aumento, exacto, ahí, con negro, ¿verdad? Miren, aumento. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir con negro. Miren. Voy a pasar los 2 puntos de acá. Los hago normales. Con negro también. Y vamos a repetir esto que hicimos acá. En esta vuelta. No en la pasada, sino en la anterior esto. Estos punticos los vamos a repetir, ¿verdad? Es decir, vamos a meter nuevamente. Miren, ahí. Tejo sobre esos 2 curvas, tejo sobre esos 2 puntos crema, tejo con negro, agarro el crema y voy a tejer. Ahora sí que voy a hacer, voy a tejer con el crema. Entonces tejo, mire, todo lo voy a hacer con crema, pero voy a hacer un aumento también ahí en la parte del crema, un solo aumento. Yo la voy a hacer ahí, en toda la mitad del crema, ¿sí ven? Ahí. Y seguimos tejiendo 1 y 2 puntos. Vuelvo y cambio de color a negro. Agarro el negro. ¿Cierto? Entonces sigo tejiendo con el negro, miren. Y recuerden que en esa parte, más o menos acá en el centro, hacemos otro aumento. Entonces estamos haciendo un diseño sin patrón. Miren cómo va quedando el diseño de bonito. Lo estamos manejando sin patrón, ¿verdad? Porque la idea es hacer patrones también así, o sea, no tener necesariamente que usar diseños, patrones para las bases. Nosotros mismos podemos fabricar nuestros diseños, ¿verdad?
Entonces miren que yo sigo tejiendo con negro hasta el centro. O sea, trato de ubicar el centro y en ese punto central hago un aumento. O sea, ahí hago el aumento. Ahí está. Seguimos tejiendo con negro, recuerden, para repetir la figurita. Esta figurita, ¿verdad? Y por supuesto vayan aplanando su base, que no se les vaya a encocar nada. Entonces dejo sobre los dos crema y justo ahí paro para hacer el cambio de color con crema. Y tejemos, miren acá, punto sobre punto. Y recuerden, tratamos de hacer un aumento en la parte central, ¿verdad? Con el mismo crema. Listo. Lo vamos a ir haciendo. 2. Entonces 3. Exacto. Entonces en el cuarto punto hacemos el aumento. Es decir, 2 puntos ahí. Con el mismo crema, ahí está, miren. Entonces seguimos tejiendo con este color, nuestro crema. Justo hasta ahí, entonces ahí cambiamos de color, recuerden. Tejemos sobre los dos crema con negro. Este punto lo tenemos que cerrar, cerramos. Y tejemos sobre los dos puntos crema con negro. Y recuerden de vez en cuando ir aplanando su base. Y ahí en el centro otro aumento pero con negro. Aumento, 2 puntos en un mismo punto o espacio. Seguimos tejiendo con negro. Espero se vea bonito. Yo creo que sí está quedando bien bonita la base. Recuerden que el diseño del cuerpo, una franja, la mitad del cuerpo va a llevar una franja en Animal Print. Con estos colores, ¿verdad? Seguimos trabajando. Encima de los dos crema tejo con negro, 1 y 2, suelto, agarro el crema desde abajo para evitar que el hilo se me enrede, ¿verdad? Y seguimos, miren. Dos, 3 y en el cuarto el aumento. Ahí tejo otro punto para formar el aumento, si ven, ahí está. Seguimos tejiendo 1, 2 puntos más. Paramos, soltamos el hilo dejándolo en su lugar, agarramos el negro desde abajo, pegamos bien a la raíz para que el cambio de color sea limpio, ¿cierto? Y no se formen esos espacios muy evidentes ahí. Y vamos aplanando sobre nuestra mesa la base. Miren cómo va quedando de bonito, no sé ustedes qué opinen, pero me parece que está quedando muy bonito, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces encima del crema, de los dos puntos crema con negro normal, seguimos tejiendo ahí normal. Y tratamos de poner un aumento en la parte central. O sea, ahí tejo el aumento, es decir, tejo en un mismo punto, se tejen dos veces. Tejemos 2 puntos, ahí está el aumento. Entonces seguimos normal. Y esto que acabamos de hacer en estas figuritas lo vamos a repetir hasta terminar. Listo. Repitan exactamente lo mismo hasta el final. Lo voy a hacer una vez más para que ustedes observen cómo se hace. Seguimos trabajando. Punto sobre punto, 2 puntos sobre uno sobre este punto crema y el otro sobre el otro, ¿verdad? Sobre el otro punto crema paramos, soltamos el hilo negro, agarramos el crema desde abajo y hacemos, miren,
Seguimos trabajando con el mismo crema. Dos, tres. Y en el cuarto punto un aumento. Sobre el cuarto punto un aumento, ahí está. Seguimos tejiendo. Paramos justo ahí. Agarramos el negro. Entonces, esta técnica de agarrar los hilos desde abajo hace que sea un poquito más ordenado y no nos cueste estar desenredando, ¿verdad? No nos quite tiempo. Entonces, esta técnica me parece genial. Miren que yo simplemente los pongo en el suelo, pongo los hilos en el suelo, pero los posiciono de esta manera, ¿verdad? Paraditos, para que no se me vayan a enredar. Entonces, esto que les acabo de explicar lo vamos a repetir hasta el final, ¿vale? Entonces vengo con ustedes para empezar la ronda número 12. Sigan con el mismo orden, no hay ningún cambio. Recuerden aplicar los mismos aumentos que hicimos en esta sección. Lo vamos a terminar, a repetir hasta el final. Nos vemos entonces cuando estemos acá. 3. Y en el cuarto un aumento, o sea, ahí. Tejo otro punto exactamente en el mismo lugar. Y sigo avanzando 2 puntos más, 1 y 2. ¿Cierto? Paro ahí, cierro con negro y hemos culminado entonces la ronda número 11 de nuestra base, de la base de la mochila.